Vamos a, me gustaría preguntarles, ¿verdad? Al que quiera contestar, ¿qué sabe de la resurrección? ¿Qué es su conocimiento de la resurrección del Señor en una forma así breve? Que digan, yo sé de la resurrección que las mujeres fueron y se asomaron y vieron la piedra removida y ya no vieron a nadie allí. O yo sé, como les comentaba hace rato, que él caminó con los dos de Maús y ellos abrieron sus ojos espirituales y lo reconocieron y corrieron a avisarle a Pedro y Pedro dijo, no, mi Señor no es. Y luego dijo, pero voy a decirle a los hermanos. Y luego llegó Tomás y dijo, tampoco, yo no lo he visto con sus hoyitos en sus manos, así que yo no creo que haya resucitado. Hay muchas historias alrededor de la resurrección. Los soldados se desmayaron, quedaron cegados. Eh, ¿Quién movió la roca? Dicen por ahí que hasta el lienzo quedó doblado en una forma que significaba que iba a regresar. Hay muchas historias sobre la resurrección y todas son importantes porque todas hablan de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿alguno de ustedes sabe algo que quiera compartir sobre la resurrección? ¿No? Bueno, el apóstol Pablo dijo un día que si la resurrección de nuestro Señor Jesús hubiera sido una mentira, nuestra fe sería una mentira. Si el Señor no hubiese resucitado y nosotros no creyéramos en que nuestro Señor resucitó, nuestras creencias sería falsa. Hay muchos dioses en la tierra, hay muchas religiones en la tierra. Los árabes creen en Mahoma, pero Mahoma murió y no resucitó. Allá en el oriente creen en Buda y Buda murió, pero no resucitó. Creen en Confucio, pero Confucio murió y no resucitó. Nuestro Señor Jesús murió y resucitó para que nosotros también podamos tener una resurrección espiritual junto con Él. Y esa es la base de nuestra fe, creer que nuestro Señor Jesús padeció, sí, murió, sí, pero tuvo el poder de volver a la vida. Y vamos a ver en nuestra Biblia un episodio que está en Mateo, capítulo 27, a partir del versículo 50. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a leer del 50 al 54, vamos a leer como hacemos aquí, alternados, y nos vamos a juntar todos con gozo en el versículo 54. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Juntos? Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Juntos, hermanos. El centurión y los que estaban con él, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo. Amén. Bendito Señor, gracias por tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos dé, Señor, el entendimiento, Señor, para que estas palabras queden guardadas en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor. Que tengamos en este momento, Señor, en nuestra mente y en nuestro pensamiento, Señor, el valor real de lo que pasó contigo, que es la resurrección, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos tienes aquí, a pesar de las ocupaciones y las preocupaciones, Señor.
en este lugar para darte honra, gloria, alabanza y para escuchar tu voz, que es lo importante, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te pido que sea tu Espíritu el que guíe este servicio, Señor. El que guíe las palabras, Señor. El que guíe la enseñanza y el que nos muestre la gloria y tu poder. Te lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Fíjense qué tremendo, viéndolo con los ojos espirituales, narra Mateo, ¿verdad? El Señor grita. No dice que grita, pero grita a gran voz. Otro evangelista lo comenta, consumado es, y entrega su espíritu. Muere el Señor. Y en cuanto el Señor exhala su último aliento, hay un terremoto, dice allí, que hace que las rocas se partan en los cerros, que la tierra se conmueva y que ábranse los sepulcros. Y que esos cuerpos que estaban ahí muertos, ellos dicen dormidos, se levanten. Pero fíjense, los santos, dice ahí, los cuerpos de los santos que estaban ahí dormidos en el Señor, despiertan. Fíjense, despiertan, ¿cuál es la palabra? Resucitan ellos también. Resucitan los santos, pero se quedan ahí sentaditos en sus tumbas. Se levantan. Y dice el versículo 53, y salen después de él. Cuando el Señor muere en la cruz, el santo se levanta y espera en el Señor. Y el Señor dice la palabra que esos 3 días bajó al Hades y predicó en los infiernos. Y cuando el Señor regresa físicamente y empieza a aparecerse a la gente, ellos entonces salen de los sepulcros después de la resurrección de él y llegan a la ciudad de Jerusalén, y ahí se le empiezan a aparecer a muchos, dice la palabra. Fíjense, ellos tuvieron la misma manifestación de poder de Dios que tuvo Lázaro, que estuvo en el sepulcro 3 días y a la voz de nuestro Señor vuelve a la vida. Es tan poderosa esta manifestación y este tesoro que está ahí oculto en la Escritura. El Señor muere para que sus santos vivan otra vez. El Señor murió para que nosotros también pudiéramos resucitar espiritualmente y esperar que Él aparezca para andar con Él. Fíjense qué hermosa enseñanza puesta con ojos espirituales, porque si lo vemos literal, como dice la palabra, viene un tipo que hace películas y hace una película de zombies. Se abrieron los sepulcros y los muertos se levantaron. Ya está, una película de terror hace. Pero si lo vemos con los ojos del Espíritu, dice, yo moriré para que tú vuelvas a tener vida. No voy a morir porque fui derrotado. Yo voy a morir para que tú triunfes. Y dice la palabra, y me encanta, que aunque ellos tenían el poder de haberse levantado y podían haber removido su piedra y salir, ellos esperaron en el Señor. Cuando el Señor muere, fíjese también, vamos a un poquito antes del versículo 50, en el versículo 45. Dice la palabra que por ahí de la mediodía, de la hora sexta, porque ellos empezaban su día cuando el sol salía, y empezaban entonces a contar las horas. Hubo tinieblas
en la tierra. El padre de ese que estaba puesto en la cruz, clavado en la cruz, agonizando en la cruz, próximo a morir, empieza a manifestar sus poderes. El Padre que está en el cielo, el Padre que adoramos, el Padre en el cual creemos, en nuestro Dios, dice que hizo primero venir las tinieblas. No nada más en ese pedacito donde estaba nuestro Señor siendo juzgado y crucificado, sino en toda la tierra. Cuando era día se volvió noche, y donde era la noche permaneció la noche. Y luego dice ya Mateo, tiembla la tierra. Se rompe el velo del templo. Se parten las rocas, se abren los sepulcros, se levantan los muertos. Y hasta el centurión creyó. Un hombre que adoraba a otro Dios. Un hombre que adoraba a un tal Zeus, a un tal Júpiter, a un tal Mercurio. Los planetas tienen nombres de dioses romanos. Él se queda impactado de lo que siente, de lo que ve, y dice, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y no solamente lo vio y lo creyó en su corazón, sino que de su palabra dio testimonio, que quedó grabado en nuestra palabra de Dios. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Bueno, él dice este era porque él ya había exhalado su último suspiro. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos el valor de ir y compartir nuestra fe y decir, yo creo en el verdadero Hijo de Dios? Él es el que me sostiene, Él es el que me levanta, Él es el que me acompaña, Él es el que está conmigo, Él es mi socorro, mi refugio, mi fortaleza. Él es todo para mí. ¿Quién? El verdadero Hijo de Dios. El verdadero, no hay otro. Fíjense todo lo que se manifiesta el día que muere el Señor. No los huevitos que esconden los conejos allá en los parques, no. Lo que pasa en realidad, el poder de Dios y su fuerza vital, su fuerza que crea, empieza a hacer y a generar cosas que nos van a hacer entender. Para toda la gente que estaba allí mirando a nuestro Señor morir, muchos tristes dijeron, ya todo está perdido, ya murió. Pero el poder de Dios se empezó a manifestar cuando todo parecía perdido. Cuando para todos era el fin, con el poder de Dios era el inicio de algo más grande. Nosotros podemos estar en esas situaciones, hermanos. En esas situaciones en que decimos, ya, hasta ahí nomás. Ya no puedo más. Ya no me dan las fuerzas. Ya no puedo continuar. Ya la situación me sobrepasó. Ya mi esperanza se murió. Cuando las fuerzas del Hijo decayeron, la fuerza del Padre entró. Cuando nuestras fuerzas caen, la fuerza de Dios entra en nuestra vida, hermanos, y nos va a levantar y nos va a resucitar porque nosotros también somos santos de Dios. Cuando en la vida pensamos que hay derrotas, en Cristo hay victoria, hermanos. ¿Cuántos no habrán resucitado con Él? ¿Cuántos santos no se habrán levantado? Imagínense la alegría de los familiares de esos muertos que llegan a la casa y dicen, el Señor me resucitó para estar con ustedes otra vez. El Señor me da otra oportunidad. El Señor me ha levantado de la muerte para vivir un poquito más de vida en alegría. Pero fíjense, no todos se levantaron. No se levantaron todos los que habían muerto hasta ese momento, solamente se levantaron los que habían sido fieles al Señor. Y eso nos da la confianza, hermanos, de que si continuamos en nuestro camino de fe, con ese deseo de arrepentirnos, de servirle, de amarle, de adorarle,
y de seguir en sus caminos, nosotros tenemos la misma esperanza que aquellos que se levantaron cuando nuestro Señor se levantó. El Señor nos va a levantar, hermanos, porque nosotros también estábamos muertos espiritualmente. Nosotros estábamos apartados de la mirada de Dios hasta que un momento llegó y dijimos, hasta aquí, Señor, me arrepiento y vuelvo mi rostro hacia ti. Y nosotros sabemos por fe, y lo vimos la semana pasada, que en ese momento, allá en el cielo, se escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Para que en el momento de la segunda venida del Señor, nos levantemos del sepulcro también, hermanos, con Él. Esperemos como estas personas esperaron, dormidos, dice la palabra. Dormidos, esperando su misericordia que llegue para levantarnos con Él, para entonces disfrutar de esa vida eterna prometida para nosotros. La resurrección de Jesús fue necesaria para que nosotros pudiéramos también vivir espiritualmente. La resurrección de Jesús es para que sepamos que cuando todo parece perdido, la fuerza del Padre entra a levantarnos. Y la resurrección del Señor también nos va a llevar a, como ese centurión romano, ser testigo de su obra, hermanos. Decir, sigo al verdadero, al único, al Hijo del Todopoderoso, al Hijo del Altísimo. Ese es mi Señor. El Señor va a regresar. El Señor va a volver. Lo dice el libro del Apocalipsis. Y si lo dice el libro del Apocalipsis, yo lo creo. Y espero que cuando ese día vuelva, todos, hermanos, todos, por allá nos veamos. Todos podamos ver a nuestros amados, a nuestros seres queridos, a nuestros padres, y voltear y decir, tú también resucitaste. Tú también eras santo. Ven, acompáñame, porque vamos al lugar donde vamos a tener una vida abundante en Cristo. Allá donde Él dijo, muchas moradas hay, y voy a ir a preparar una para ti. Nuestra esperanza no está en lo que vemos en la tierra, hermanos. Nuestra esperanza está en lo que nos espera en el cielo. Pero yo le doy gracias a Dios porque yo le decía, ¿es esto? No, no es eso. ¿Es esto? No, tampoco. Señores, que te le apareciste a Tomás, tampoco es eso. Señores, que te apareciste por 40 días, tampoco es eso. La resurrección mía es para que tú tuvieras vida. Aleluya. Para que tú despiertes y tengas la esperanza de despertar en mi segunda venida. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por permitirme compartir ese tesoro con ustedes, hermanos. Continuamos con el orden, Señor, amigos, y que Dios les bendiga abundantemente. Denle un aplauso al Señor. Si este contenido ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite recibir de Dios. No olvides suscribirte y darle like. Dios te bendiga.